Dindón, el sonido de tu corazón. Estamos ahora en un martes 23 de febrero del año 2010. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Está conmigo y con ustedes, amigos televidentes, Sigfrido Reyes, vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de nuestro país. Sigfrido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Primera Entrevista, después de bastante ausencia, diría yo, ¿no? Sí, ya empezaba a sentirme un poco excluido. Pero creo que, bueno, un poco por la agenda, sin duda, porque es bastante hemos apretada. estado muy ocupados y Sé sé que han habido oportunidades que se han frustrado por razones de trabajo. Pero bueno, vamos a hablar básicamente de tres temas importantes. Uno es, obviamente, el cargo básico a la telefonía fija. Ayer el FMLN propuso también reformas al artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones de nuestro país. También vamos a hablar esta mañana sobre la posición del FMLN ante la eliminación de la partida de nacimiento como requisito para la renovación del DUI. Ayer dos alcaldes del Frente Farabundo Martí plantearon su posición respecto a este tema y dejaron claro que no están de acuerdo en que se elimine la partida para la obtención del documento único de identidad, sobre todo porque, dicen ellos, no es tanto la plata que le puede ingresar a las municipalidades, sino más bien la seguridad que esto significa, incluso para el Estado mismo, ¿no? La seguridad que significa para la depuración del padrón electoral de nuestro país. Otro tema es la adhesión a la Corte Penal Internacional, es decir, al Estatuto de Roma. También vamos a conversar con Sigfrido Reyes sobre este tema, un tema que tú has tenido en tu agenda realmente y continúas teniendo en tu agenda, ¿no? De hecho, Cancillería inició un proceso, dijo, de consulta sobre este tema, un poco para también cabildear con los distintos sectores qué piensan sobre esta adhesión, sobre la posibilidad de que el Estado salvadoreño se adhiera al Estatuto de Roma. Si quieres, Sigfrido, comenzamos con este tema. Tú recientemente hiciste un viaje también en donde pues estuvieron abordando esta temática. Sí, efectivamente, y gracias, Romeo, por abordar este tema, porque creo yo que es un tema que necesita mucho debate público, mucha información, dado que hay intereses creados para generar una situación de confusión respecto al rol de la Corte Penal Internacional, sus competencias, sus alcances. La semana pasada, como tú dices, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a un seminario internacional para iniciar un debate académico sobre el tema. Tuvimos acá la visita de connotados especialistas en materia de la Corte Penal Internacional, incluso vino una representante del fiscal de la Corte, del fiscal Ocampo, desde La Haya, representantes de la Coalición Internacional por la Corte, un representante del Comité Jurídico de la OEA, el doctor Mauricio Erdocia, un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja y expertos salvadoreños. Y de esa discusión y de los informes que ahí se presentaron, yo me reafirmo en mi concepto de que lo único que le puede traer a la Corte Penal Internacional a El Salvador es mucho beneficio y no hay ningún tipo de afectación. Claro, contrario a lo que piensan algunos. Contrario a lo que piensan algunos. Como abrir heridas y todo eso que se ha mencionado. No, mira, no tiene nada que ver con eso. La Corte Penal Internacional, para empezar, no aplica el principio de retroactividad. Es más, al contrario, está consignado y está por escrito y es parte del articulado del Estatuto de Roma, la irretroactividad. O sea, no se pueden juzgar situaciones del pasado anteriores a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, que fue el año 2002, 1 de junio del 2002, y en el caso de cada estado que se va adhiriendo, no se pueden juzgar situaciones previas a su adhesión, excepto que el estado diga, permitiría que desde el momento en que se fundó la Corte hasta el momento de mi adhesión, en esa ventana del 2002 para acá, pues yo puedo facultar a la Corte a
a tener jurisdicción temporal sobre situaciones que se pudiesen haber dado. O sea, no hay nada de eso. ¿Qué es lo que pretende la Corte, Romeo? La Corte viene como resultado de la búsqueda de la humanidad, de justicia en situaciones de crímenes muy graves, extremadamente graves. ¿Qué tipo de crímenes son esos? Bueno, el genocidio, la limpieza étnica, el crimen que consiste en buscar eliminar grupos de población por su religión, por su credo político, por su origen étnico, etcétera. A ver, luego, déjame preguntarte, ¿y la Corte funciona cuando las leyes, digamos, o el sistema judicial de un país falla? Absolutamente. La Corte es complementaria a un sistema judicial nacional. Si un sistema judicial nacional no procesa a los responsables de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad definidos por la Corte? La tortura, la desaparición forzada, las violaciones masivas, el asesinato colectivo, el desplazamiento forzoso de personas, los crímenes de guerra. ¿Qué son los crímenes de guerra? Bueno, el ataque a la población civil, el ataque a instalaciones hospitalarias. Como lo que está sucediendo ahora en Afganistán, por ejemplo. Como ¿no? lo que está sucediendo en Afganistán, como lo que sucede en Sudán, como lo que sucede en la República Democrática del Congo, o ha sucedido en Uganda. O sea, en Colombia hay una investigación de la Corte. En fin, esos son los crímenes. Si no actúa la justicia nacional, porque no puede, porque está con las manos amarradas, o porque no quiere, o porque la situación del Estado está tan debilitada que hay una prácticamente imposibilidad de encauzar a los responsables de estos crímenes, los mismos estados, como ha sucedido en África, pueden pedirle a la Corte, mire, estamos en una situación tan caótica que no podemos juzgar a estos criminales. Corte, júzguelos usted. Cuando la institucionalidad es débil de un estado. Sí, se habla hasta de los estados fallidos. Correcto. A ver, las administraciones anteriores tenemos claro, Sigfrido, de que objetaron cualquier adhesión o cualquier iniciativa que pudiese llevar a la adhesión a la Corte Penal Internacional. Ahora, en este nuevo gobierno, ¿tú crees que la situación es distinta, que hay un nuevo escenario que podría permitir realmente la adhesión a la Corte Penal Internacional? Yo creo que hay un escenario nuevo, creo que es un escenario que está marcado por un signo de mayor compromiso de respeto por los derechos humanos y de lucha contra la impunidad. Eso crea una premisa fundamental. El país está por adherirse incluso a otros pactos internacionales en materia de prevención de la tortura. El país está rindiéndole cuentas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El país, nuestro gobierno está en un afán distinto. El FMLN está también respaldando estas medidas, son parte de nuestro programa de gobierno. Este tema de la Corte Penal del Estatuto de Roma no aparece la semana pasada. Esto es una demanda histórica que nosotros al menos en los últimos 6 años hemos estado levantando. Por estas aprehensiones que tú señalas de los gobiernos de la derecha, no se ha querido ver con buenos ojos la participación de El Salvador en la Corte. Pero yo creo que hay mucho de mito, hay mucho de temor infundado. Yo creo que el país necesita